Gracias a todas las personas que el día de hoy se están conectando y que hoy es un día para poder levantarnos, queridas mujeres. Hoy es el día en donde nosotros podemos construir nuestras puertas. Aunque muchas allá a veces se cierran, uno tiene el poder de crearlas, de crear esas puertas. Así que hoy siéntete bien recibida, amada, porque hoy vamos a contarte que el movimiento de Mujer Sé Valiente es una realidad y queremos compartirte 4 historias poderosas de 4 mujeres que hemos podido salir ante situaciones retadoras, pero estamos aquí en pie para extenderte nuestra mano y decirte, si yo pude, tú puedes. Mi nombre es Carolina Puente, yo me conecto desde la ciudad de Chicago y para mí ha sido un verdadero placer rodearme de mujeres de luz, mujeres que empezaron junto conmigo un movimiento hace 8 años que me inyectaron de su sabiduría, de su luz, de su certeza y han formado a la Carolina de hoy. Pero no siempre fue así. Hoy quiero conversarte un poquito, tal vez algo que no has escuchado de mí, y hoy vas a entender un poquito más por qué la mujer es un ser de luz que puede realizar todo lo que se proponga. Yo quiero empezar esta charla preguntándote, ¿en qué round de tu vida estás? Así es, todos los días estamos en una continua batalla y esta foto que ves es una foto de hace 20 años, un poco más de 20 años. Yo tenía 18 años cuando empecé, cuando llegué a los Estados Unidos y no hubiera querido salir de mi país, te voy a ser totalmente honesta, pero las situaciones difíciles económicas que suscitaba en Ecuador en ese momento me hizo tomar una decisión y dejar mi país y empezar a adquirir nuevas culturas. Hubieron palabras, preguntas en mi mente, sí. Existía esa pregunta constante, ¿y si fracasamos, Carolina? ¿Y si fracasas? Y ahí es donde tú tienes 2 decisiones, quedarte escuchando esas voces o simplemente levantarte e ir por todo. Cuando empiezo en los Estados Unidos, empiezo a darme cuenta que si yo no cambiaba, nada iba a cambiar. Y empecé a conocer más sobre alguna carrera, alguna profesión, como todos los que hemos estado aquí. Inclusive te quiero contar abiertamente que yo estuve más de 12 años sin documentos en este país. Sé realmente lo que es estar en la sombra, como dicen, pero en ese momento yo me llenaba de certeza de que yo tenía que educarme, prepararme para donde Dios me había colocado. En ese lugar donde Él me había colocado era el lugar donde yo iba a echar raíces y sin temor a migración, a ICE, yo ahí formé y empecé a formar el carácter de Carolina en los 20, en esa etapa de tan formación que uno no quisiera hacerlo solo, pero me tocó vivir, así me tocó vivir. Y cuando yo entiendo, empiezo a sacar pues mi profesión y empecé a buscar esos motores en mi vida. En mis 20 me desarrollo en la industria de seguros, me desarrollo en la parte de seguros médicos y empecé a ver un mundo muy hostil en donde todos compiten con todos, en donde muy pocas personas te ofrecen su mano amiga, pero ahí es donde tú y tu fortaleza te va a levantar. Yo soy una fiel creyente en Dios y sé absolutamente que de Él viene mi fuerza y así fue como estudio mi carrera, me educo y me pongo una agencia de seguros. No fue fácil, no fue fácil, pero con persistencia, resistencia, enfoque, disciplina, lo puedes lograr, como cualquier emprendimiento que tú te quieras poner. Y de ahí nos damos cuenta que entro en una zona cómoda. No sé en qué capítulo o en qué round estás hoy de tu vida, querida amiga, pero entro en una zona cómoda porque trabajaba todo el tiempo, tenía mi agencia de seguros, pero realmente no era plena, porque todo el tiempo tenía que estar yo
sola contra la corriente. Y ahí es en donde yo sí me cuestionaba si este era el propósito de mi vida, si este era el camino en donde yo iba a encontrar la felicidad, pero me sentía muy agobiada como dueña de negocio entre deudas, todas las cosas que pasan. Y vuelvo a repetir que ahí es en esos momentos más oscuros de tu vida, es en donde Dios empieza a obrar y empieza a deslumbrar, empieza a abrirte ese sentido que todas las mujeres tenemos, que es una visión del corazón, en donde yo digo, Dios, dame la oportunidad de poder hacer algo distinto en donde yo sí me sienta plena. No sé cuántas mujeres hoy nos acompañan que en algún momento se han cuestionado, ¿está bien solamente estar en casa? ¿Está bien estar trabajando para otra persona? ¿Está bien que yo tenga mi emprendimiento, pero no tengo una calidad de vida? Todas esas preguntas yo me realicé a lo largo de mis 20, de mis 30 y la respuesta llegó. Lo que tú ves ahí, la respuesta de Dios, a veces no la entiendes, pero cuando la aceptas, su gracia se manifiesta. Y yo la acepté. Yo dije, si esto me ha tocado pasar, este estrés de este emprendimiento de seguros me ha tocado vivir, es porque tú me estás formando. Y gracias a que llegó una enfermedad, bendita enfermedad, a mi casa, junto con mi madre, que ya tenía muchos años sufriendo de fibromialgia, mi padre tenía diabetes, una enfermedad muy fuerte, yo me abro a escuchar este proyecto de vida Inmunotech. Me lo presenta un gran amigo mío, el doctor Eduardo Shokov, a quien siempre le voy a estar eternamente agradecida, porque él fue el que me ayuda a abrir la visión y me dice, si hay la posibilidad de mejorar tu salud, si existe la posibilidad de generar una libertad económica y yo me la creí, me la creí, yo dije, lo voy a hacer. Y desde el primer mes, cuando yo empiezo a darle a mis padres este tratamiento con Inmunocal, veo la obra y la gracia de Dios en ellos y veo cómo mi padre empieza a mejorar su calidad de vida en un mes, empiezan a mejorar sus números del azúcar, su próstata, su colesterol, mi madre con menos dolor articular, menos fibromialgia, menos sentirse depresiva. Veo cómo ella empieza a mejorar su calidad de vida y es ahí en donde yo empiezo a compartir. Hay otra pregunta que me hago en ese momento, ¿y si nadie nos sigue? ¿Cuántas mujeres hoy están aquí y cuando empiezan un emprendimiento dicen, ¿y si nadie me sigue? ¿Y sabes qué? El último golpe del martillo rompe una piedra, pero eso no significa que el primer golpe sea inútil. El éxito es el resultado del esfuerzo continuo. Así como esos golpes que das todos los días, ese avanzar diario, créeme que va a dar frutos. Empiezo a desarrollarme ya más profesionalmente en Inmunotech y me doy la oportunidad de compartir esto a muchas mujeres. Después de ver este impacto en la salud de dos seres que amo, de mis padres, ver cómo mi mejor amiga sale de cáncer terminal de páncreas y empiezo a ver que lo que Dios me ha entregado no era un negocio, era un propósito, porque te puedo asegurar que si tú el día de hoy estás aquí, es porque estás persiguiendo un propósito, un propósito. Muchas ya tienen su propósito, pero hay muchas más que todavía no lo tienen claro. Entonces, cuando yo veo este vehículo financiero que me podría permitir generar ingresos, entonces ahí es donde yo empiezo a decir, yo también quiero contar mi historia, porque siempre hay alguien que está preparando esa historia, siempre hay alguien que quiere escuchar cómo tú lo pudiste hacer y que seas de inspiración. Desde ese sí, gracias a la oportunidad que ofrece Inmunotech, yo pude empezar a compartir esto con mucha gente. Nosotros, yo personalmente vivo en Chicago, en Estados Unidos, pero realmente por el contacto con tantas personas hemos podido desarrollar equipos en diferentes países con una intención genuina de ayudar a la gente a mejorar su calidad de vida. Y por añadidura, nos hemos vuelto
personas puente, personas que compartimos, que ayudamos, que conectamos y que aportamos vida a otras personas. ¿Y sabes qué? Dios premia la disciplina. Cuando tú compartes en Inmunotech, tú no solamente estás compartiendo un negocio, estás compartiendo un propósito, estás compartiendo libertad y vas a poder generar ingresos que de verdad van a rebasar totalmente lo que tú has pensado de lo que se llama plenitud financiera. Pero sobre todo, va a haber momentos en donde tú te vas a dar cuenta lo valiente que eres cuando te decides, pero sobre todo cuando tienes un grupo de personas que creen en ti, que creen en ti y tú empiezas realmente a creer nuevamente en ti. Hay voces que te dirán que no eres merecedora de la bendición, pero recuerda algo, ¿quién te creó? Ese ser divino, yo lo llamo Dios, Él me creó. Entonces, si Él lo hizo, yo tengo un propósito de vida. Y quiero preguntarte a ti, tal vez no las reconoces, pero yo te quiero contar que muchas veces somos como estas abejas. Hay una abeja reina y hay una abeja obrera. Y dentro de esta imagen, te voy a revelar algo que es real. Las dos nacieron iguales, pero terminaron en mundos distintos. La abeja reina crece doble de tamaño, vive en lugar de semanas, vive años y es la líder de la colmena. Pero la abeja obrera es pequeña, es infértil, está condenada a solamente trabajar sola y a morir pronto. Tienen un mismo ADN, pero destinos opuestos, todo por su alimentación. El poder de tu entorno, de lo que alimentas tu espíritu, de lo que alimentas tus hábitos, para activar o apagar eso que llevas dentro, querida mujer, es lo que te va a definir. Hoy quiero decirte que tú eres una abeja reina, una abeja imparable, una persona que tiene dones y talentos que vas a inspirar a millones de personas abajo tuyo a sumarse a este proyecto, pero sobre todo a conquistar vidas con un propósito, dar libertad, plenitud, felicidad. Yo estoy muy contenta que hoy todas ustedes estén aquí y quiero presentarte a una mujer a quien amamos, no solamente por el hecho de que es una mujer de fe, sino que ella arrastra con su ejemplo a muchas mujeres que hoy más que nunca necesitan tener certeza de que ellas lo pueden lograr. Y es nuestra querida pastora Rosy Díaz, a quien la abrazamos. Mi querida pastora, tantas mujeres allá afuera, mi pastora, que el día de hoy tienen miedo a emprender porque no tienen esa confianza en ellas mismas. Y yo sé que tiene usted un mensaje poderoso para todas nosotras. Gracias, mi pastora, por estar aquí. Muchas gracias, Carolina. Es un honor compartir con mujeres tan preciosas, con un público tan lindo, que se han añadido hombres y mujeres, ¿verdad? Para escuchar qué están haciendo esas mujeres. Entonces, hoy es un día especial para contar grandes historias. Estoy segura que cada persona, Caro, que está aquí tiene una historia que contar. Yo, por ejemplo, cuando nací con un defecto de nacimiento. Nací con mi lengua pegada y hasta los 15 años fui gangosa. Y cuando estaba viviendo mi adolescencia eran tiempos muy difíciles. Conocí la palabra de Dios a los 15 años. Creo en milagros y Dios hizo uno conmigo. Era una soñadora. Nací en un pequeño ranchito donde parecía que Dios no había pasado por ahí, pero yo estaba segura que Dios pasó. Y cuando Él pasó, dejó esta bendición en mi corazón de conocerle, de amarle y hoy compartir con ustedes. Mi vida ha sido muy curiosa, muy linda porque ha sido llevada por Dios de una manera muy especial. Soy pastora, trabajo en la iglesia a tiempo completo, le sirvo a la gente, me gusta servir a mi comunidad, me gusta ayudar a esos hombres y mujeres que tienen ese corazón para decir quiero salir adelante, necesito ayuda. Y qué hermoso que tenemos ese ADN todos, ¿verdad? Que aquí no podemos decir, yo soy menos, aquel es más. No, aquí todos tenemos diferentes profesiones, algunas desde que empezamos como amas de casa hasta ser mujeres
que Dios nos ha dado la bendición y el honor de tener una profesión y un trabajo tan lindo. Y yo conozco Inmunotech en el 2017 por causa de que mi esposo estaba sufriendo un dolor muy grande a causa de la artritis reumatoide inflamatoria. Los médicos nos dijeron, señora Díaz, la medicina hasta aquí llega, las enfermedades inmunológicas no se curan, empeoran y matan. Y como que no era un aliciente muy lindo, ¿verdad? Sino que nada más Dios quería trabajar con mi corazón y con mi fe. Yo llegué, puse cómodo a mi esposo en su cama y me fui a orar y le dije, yo creo que tú nos creaste y sabes lo que necesito ahora. He puesto mi fe, he puesto en práctica todo lo que dice tu palabra. Ahora necesito una ayuda real que se pueda sentir en el cuerpo de mi esposo. Sé que nos amas, que estás con nosotros, sé que nos has escuchado, pero tú nos creaste y sabes lo que necesitamos. Lo que mi esposo necesitaba era fortalecer su nivel celular para que su sistema inmune se fortaleciera y él pudiera recuperarse. Conocimos Inmunocal a través de Manuel González, nuestro platino. Fue maravilloso porque Dios siempre trae a las personas correctas a nuestra vida en su momento correcto. Y cuando mi esposo comienza a tomar este nutracéutico, a los 3 días, el dolor tan intenso, punzante y continuo empezó a bajar. A los 12 días no teníamos dolor. A los 30 días regresó a su trabajo y me dijo, Rosy, esto es algo que no sabíamos que existía. Buscamos personas aquí en Houston, Texas, a ver quién conocía Inmunocal. No teníamos una persona, solo nuestra amiga Anita Castañeda, y me mandaron su información 15 días después que yo la pedí. Así que empezamos por inercia a tomar este tratamiento y usted dirá, ¿y qué hace una pastora ahora compartiendo esta visión, este sueño de mujeres poderosas, mujeres que se pueden empoderar, hombres y mujeres que podemos salir adelante? Pues fíjese que muy curioso, cuando yo empiezo a ver que mi esposo está recuperando la salud, una de mis hijas en la iglesia me dice, pastora, ¿qué hubiera pasado si la persona que le compartió esto se hubiera quedado callada? Le dije, pues no sé, dice, nuestro pastor hubiera muerto, pero ella no, esa persona no se quedó callada, usted no se quede callada, comparta con los demás lo que Dios ha hecho con nosotros. Hoy en día mi esposo, bendito sea Dios, no tiene artritis reumatoide inflamatoria, ha salido libre, gracias a Dios, juntos servimos y trabajamos para Dios. Y cuando encontré en la Biblia que las mujeres también son emprendedoras, tienen una grandeza increíble, me encuentro la vida de Lidia, una mujer que estaba muy especialmente preparándose para servir a Dios de la misma manera que yo. La diferencia es que Lidia era una mujer muy rica, era una mujer emprendedora, ella tenía su propio negocio, ella era el frente de su familia y en el Nuevo Testamento la nombran los apóstoles como una mujer que vislumbró o una mujer que trajo la oportunidad para que en lugares donde nunca se hubiera podido compartir la palabra de Dios se compartiera. Así que esa referencia la puede encontrar en el capítulo en Hechos, en el Nuevo Testamento. Y Lidia vivía en Filipos, en una colonia romana. Era una mujer de negocios, comerciante de púrpura, de telas costosas. Y qué maravilloso es cuando nosotros miramos esto como algo que nos enseña que la Biblia tiene un manual maravilloso para que tú seas próspero. Quizá en este momento has dicho, no, pero es que mire, yo lo he intentado, no me sale. Yo también lo dije muchas veces, pero cuando encontré la historia de Lidia me pareció que era mucho más difícil para ella porque en ese tiempo las mujeres no podían emprender. Las mujeres eran silenciadas la mayoría del tiempo. Los negocios estaban en las manos de los hombres y la mujer no tenía mucha importancia. Pero cuando ella se levanta y comienza a trabajar, una mujer extranjera que rompe todas las expectativas y dice, oh, yo necesito salir adelante, y empieza ella a trabajar con un tinte especial para tener telas que solamente las podía usar la gente rica y de la nobleza, los reyes. Así que su historia era deslumbrante.
Lidia, una mujer que desafió los tiempos, una mujer con una expectativa grande en medio de un imperio romano donde dominaban todo lo que era conocido en ese tiempo. Ella pudo romper la polaridad entre lo secular y lo espiritual, porque ella podía ser empresaria, pero también le servía a Dios. Y cuando lo miré, dije, pues Rosy, vamos a servirle a Dios y vamos a ayudar a otras personas para que emprendan, no solamente en una empresa, porque empresas hay muchas, pero una que nos cambió la vida a nosotros, una que nos devolvió la salud, una que nos ha ayudado con la situación financiera. Entonces nosotros vamos viendo que ella se destaca en medio de la sociedad. No crea que es fácil, para ninguna de nosotras ha sido fácil. La diferencia de Lidia es que era una mujer que tomó una decisión. Y cuando una mujer toma una decisión, esa mujer comienza un avance que su familia misma se queda sorprendida. Cuando yo empecé a avanzar aquí, he encontrado personas casi diciéndome, pastora, yo ya no tengo remedio. Y ahora los veo compartiendo, platicando con nosotros. Gracias por venir, gracias por no quedarse callada, porque yo me estaba cuidando mi reputación. Yo estaba diciendo, ¿cómo van a decir que yo voy a andar vendiendo polvitos? ¿Qué va a decir la gente? Porque nos preocupamos tanto por lo que las personas pueden decir, pero nadie sabe lo que llevas en tu mochila. Nosotros llevábamos un dolor grande, una desesperación grande. Y quizá en la vida de Lidia habían esas cosas también, pero dice la Biblia que Dios abrió el corazón de Lidia para que escuchara su palabra. Y la empresaria se convirtió en una mujer de fe y en una mujer emprendedora. Y hoy nosotras queremos invitarte para que abras tu corazón, para que prepares tu corazón hoy, para que digas, no, nomás vinieron a motivarme. No, venimos a contarte nuestra historia. Una historia que nos da la capacidad de decir, sí se puede. Si nosotras pudimos, tú también puedes. Y queremos motivarte en este día a que te acerques a las personas y les digan, oigan, si desde la Biblia las mujeres vienen emprendiendo, este es nuestro tiempo. Gracias, mi pastora, de verdad. No, estamos agradecidos con este mensaje y así es, como lo ha comentado usted, no importa la época ni el tiempo. Cuando tienes a Dios en tu corazón y cuando tienes un propósito, que es un regalo que Él te ha entregado, rompes barreras. Y gracias, mi pastora, por este espacio. Yo quiero invitar a que abramos nuestro corazón, nuestra visión y escuchemos una historia de una joven que entró a Inmunotech muy pequeñita en sus veintes y que hoy es un referente, hoy es una persona que definitivamente nos está marcando una luz y está abriendo puertas todo el tiempo para más y más mujeres que se suman a hacer este proyecto. Con ustedes, nuestra querida platino principal, una mujer de Dios, Azul Solís. Bienvenida, mi querida Azul. Muchas gracias, Caro, y qué emoción ver a tantas mujeres. Creo que se alcanza a percibir y se transmite la energía femenina que hay aquí. Y yo pido a Dios que me dé la sabiduría para poder plantar una semilla que tal vez todavía no está en tu corazón, pero sobre todo desarraigar mentiras que posiblemente el enemigo ha querido sembrar en tu vida para impedir que el propósito y el llamado que tienes de parte de Dios se cumpla. Quiero decirte que cuando yo era chiquita fui una niña muy tímida, fui una niña muy reservada y creciendo con una madre, para quienes la conocen y para quienes no, esperen tantito que ya la escucharán. Yo siempre me sentí como la rarita, como que, bueno, mi mamá es extrovertida, mi mamá es alguien que tiene esa facilidad, pero yo seguramente todo lo genético lo traigo por parte de mi papá, quien falleció cuando yo tenía 1 año 3 meses, así que pues realmente yo no lo conocí, no lo traté como para saber si él era también extrovertido como mi mamá o quizás era tímido como más reservado, más introvertido como yo. Sin embargo, en el 2010, Azota
no voy a decir que tocó a nuestra puerta, azotó sobre nuestro hogar una crisis económica, estando yo cursando la universidad, la licenciatura en psicología, habiendo hasta entonces vivido, lo tengo que decir como es, en una burbuja creada por mi mamá, a quien yo estaré eternamente agradecida, porque a pesar de la ausencia de mi papá, ella siempre se esforzó por darme lo mejor, por tenerme en las mejores instituciones educativas, pero toda ese caparazón que quiso construir alrededor mío no bastó para lo que se avecinaba en el 2010, cuando primeramente sufrimos un impacto tremendo con la pérdida de la persona más importante dentro de nuestro núcleo familiar. Como mamá e hija siempre fuimos en la ecuación mi mamá, mi abuelita y yo, para todos lados. Mi abuelita fue quizás mi segunda mamá, con la que pasé mucho tiempo mientras mi mamá salía a trabajar, hacía viajes, y cuando ella parte al cielo, de verdad fue un golpe anímico muy fuerte para nosotros, pero creo que una de las cosas más tremendas es que a mi abuelita ya la habíamos enterrado y todavía no se terminaban de pagar las cuentas del hospital donde la habían intervenido quirúrgicamente. Y esta situación, además de desmoralizante, además de la tristeza profunda por la ausencia de mi abuelita, era como y además atravesar por el peor momento financiero. Y mira cómo Dios es bueno, porque yo llegué a hacer reclamos al cielo como de por qué dejas que una mujer tan trabajadora, tan honesta, tan íntegra tenga que atravesar por una situación como esta. Había días en los que esa mujer, que siempre yo acostumbrada a verla irradiar luz, la veía con una cara desencajada, por supuesto siempre queriéndome dar su mejor semblante, pero al final del día no deja de ser humana. Y yo digo que eso que en su momento quizás lo asumí equivocadamente como un silencio o un descuido de parte de Dios, en realidad estaba preparando el mejor capítulo de nuestras vidas. Porque cuando yo conozco Inmunotech en el 2010, o más bien cuando yo asisto a mi primer presentación en el 2010, yo tengo un encuentro con algo más grande que un proyecto o que un producto. Yo tengo un encuentro con la posibilidad de hacer alianza primeramente con la mujer que me dio la vida y quien hasta entonces me había modelado sobre la integridad, el esfuerzo, la lucha, la constancia, el siempre ir hacia adelante. Y gracias a Dios, rodeada de una familia con extraordinarios valores, con ese corazón de servicio que fue impartido por mis abuelos, yo me sentí, aunque verde completamente en la industria, totalmente cobijada por mi familia y sobre todo enviada por Dios. O sea, yo entendía que esta era la respuesta de Dios a ese clamor que yo había levantado. De manera que aunque seguía siendo tímida, aunque no seguía siendo mi fortaleza, quizás el abordar a las personas en frío, en hacer muchas cosas que quizás en otros tiempos me habría descartado, había una certeza en mi corazón y era que Dios me había mandado esto. Y de ahí yo me tomaba en los momentos en los que quería, como decimos, tirar la toalla, en los que me sentía tan inadecuada, tan incapaz. Yo recuerdo que en aquel entonces, aunque no tenía una relación personal con Dios, yo creía que existía Dios y yo había visto la mano de Dios responder y salir a nuestro encuentro. Pero un día en particular yo de verdad muy desanimada por sentir que las cosas conmigo no se estaban dando, entro a una iglesia. Yo no estudiaba las escrituras, yo no era, ni siquiera era alguien que asistiera constantemente a los cultos los domingos, o sea, no. Sin embargo, ese día recuerdo que me siento en una banca y le digo, yo sé que tú me mandaste esto y yo no quiero ser malagradecida, pero no veo claro, no veo cómo prosperar en este camino. Y en ese momento tomo una hojita que había dejado una persona al lado, un misal, y ese día había en esa hoja la porción donde Jesús le dice a Pedro
que soltara las redes y que a partir de ahora sería pescador de hombres. Sabes, yo siento que fue tan bueno Dios porque sin yo saber mucho de la escritura me habló en mi idioma. Y cuando yo leo eso dije, ok, ya entendí, no me voy a volver a quejar. Al tiempo, en Inmunotech conozco al que hoy es mi esposo y mi patrocinador, Emanuel González, un hombre del cual yo he aprendido muchísimo, con el cual yo he visto cómo Dios no solamente unió dos corazones, sino que unió dos propósitos. De la mano con él empezamos a crecer en este proyecto, a crecer como profesionales de las redes de mercadeo, por supuesto con muchísimas frustraciones, porque él de 25 años, yo de 22, creciendo bajo el cobijo de dos mujeres con mucha experiencia, con mucho liderazgo. De alguna manera eran nuestras grandes maestras, pero también unos estándares altísimos contra los que nosotros nos comparábamos. Entonces de pronto a veces nos inspiraban y a veces nos frustrábamos de ver lo que ellas lograban con una llamada y ver lo que nosotros no lográbamos con 10 llamadas. Sin embargo, ya estaban entrelazados nuestros caminos. No nada más fuimos entrelazados en la organización, sino para toda la vida. Cuando él me propone matrimonio en un crucero precisamente de la vida Inmunotech, en un momento extraordinario y mágico en el que yo le digo que sí con todo mi corazón, y en ese periodo, en ese tiempo, a mi suegra le diagnostican cáncer, y es ahí otro punto, otra marca importante en nuestras vidas, porque es a través de ese desafío, como bien lo dijo Caro, a través de ese desafío de salud que Dios elige para mostrar y revelar su gloria, porque nosotros, creyendo que la acompañábamos a ella por su necesidad a la iglesia, realmente fuimos nosotros quienes terminamos teniendo un encuentro con ese Dios vivo y una revelación de la necesidad que teníamos, a pesar de que en cuestión de resultados ya éramos diamante, cada uno de nosotros, que económicamente nos estaba yendo bien, que aparentemente las cosas andaban caminando bien, ¿sabes? Yo siento que fue como un alto que nos hizo Dios, porque sabía que lo que se venía más adelante iba a requerir de unas bases más sólidas, que la buena intención, que el buen corazón. Necesitábamos un Salvador que enderezara nuestro camino, que enderezara nuestro corazón y nuestro entendimiento de la misión que es Inmunotech. ¿Por qué te digo esto? Porque cuando yo arranqué, yo escuchaba mucho esta frase que suena tan bonita, que es: hay que creer en uno mismo, hay que creer, tienes que creer en tu capacidad. Y te voy a decir una cosa, yo peleé o empecé a luchar con esa declaración, porque yo decía, les elevamos tanto el creer en sí mismos que son sus propios dioses, dependen solamente de sí, y no, eso es una mentira. Hay que creer en Dios. Y a mí los primeros años en Inmunotech, lo que me sostuvo no fue creer en mí misma, fue creer que Dios me había mandado. Entonces yo decía, pues si tú me mandaste, tú sabrás cómo me sacas de esta, tú sabrás cómo provees los recursos para este desafío, para esta situación, porque habían ocasiones en que las situaciones me rebasaban, que yo ponía mi cara de venga, sí, todo excelente, se cerraban las puertas del elevador y me soltaba yo llorando, sintiendo que se me venía el mundo encima, sintiendo que ya se había acabado, que se había desplomado el negocio. Pero yo le decía, Señor, pues ahora sácame de esta tormenta, necesito nuevamente tu provisión. Y quizás me fui al otro extremo, me fui del no debemos promover el que crean en sí mismos a promover el que no crean en sí mismos. Y quiero decirte que con la llegada de mis dos hijas ocurrió algo tan hermoso, que sé que vino de parte de Dios, porque mi hija Siena, que hoy tiene 4 años, casi 5, en agosto cumple 5, es mi clon. O sea, es mi copia. Físicamente se parece mucho a mí, pero además en su forma de ser, en su temperamento, en su carácter. Me dice Emanuel, es que eres tú. Y entonces llegamos a lugares y Serena, la menor, luego va y como que ve algo que le interesa y no le importa si son gente conocida o gente desconocida. Sin embargo, Siena llega y analiza el escenario,
empieza a observar y de repente empieza a llegar gente y me dice, oye, como que ella es muy, muy chiviada, ¿no? Decimos acá en México, es como muy tímida, ¿no? Pero empiezo a entender como esta comparación que hacen entre ellas y en qué sentido lo están diciendo. ¿Y qué crees que empiezo a experimentar? Yo veo que hay perfección de parte de Dios en el diseño de mi hija y empiezo a defender ese diseño que fue creado por Dios con un propósito. Entonces yo empiezo a decir, no es chiviada, es observadora. Es que ella es muy inteligente, ella percibe y ella analiza y entonces empiezo a resaltar las fortalezas de ese carácter que yo un día juzgué como incompleto, como incapaz. Y es ahí donde entiendo de parte de Dios que no creer en mí es no creer en Él, porque Él me creó. Y Él me dotó de todo lo que voy a necesitar en esta carrera, en este proyecto, en esta vida, para llegar al cumplimiento de las promesas y el llamado que Dios tiene para mí. Y con esto yo quiero decirte y hacerte un llamado para que dejes de cuestionar lo que tú eres. No te lo digo desde un falso empoderamiento de tú ya eres todo lo que deberías de ser, porque sería soberbia. Decir que como eres tal cual ya eres obra terminada, deja afuera lo que el maestro, el artesano quiere hacer en nosotras. Pero si con humildad tú te pones en una postura de Señor, reconozco que hay muchas cosas que todavía necesitas tratar conmigo, que quizás me gusta tener el control, que quizás a través de Inmunotech veo esa posibilidad de generar un ingreso para independizarme y estar en una postura con mi esposo de contienda. Eso no es lo que quiere Dios. Dios te quiere prosperar, pero desde el lugar que puso para que junto con tu esposo conquisten territorios, porque eso para eso se unieron, para ser una sola carne, no para hacer competencia. Que si te lleva a resultados es para inspirar y para tenderle la mano a otras mujeres que están en una situación de tener los recursos, pero no creer en lo que Dios puso en ellas. Y ahí, en vez de compararnos, debemos de solidarizarnos. Esa es la verdadera hermandad. Ese es el verdadero feminismo no tóxico. Cuando tendemos la mano para señalar, para levantar a la que está débil, pero también para señalarle sus fortalezas, así como Dios me ha puesto a señalar las fortalezas de Siena y a través de ella ver las que Él puso en mí, reconocer la grandeza que Él puso dentro de mí para bendición, no para maldición. Y yo le doy gracias a Dios porque me ha rodeado de tantas mujeres que han edificado sobre mi vida. Le doy gracias porque he podido ver cómo ha edificado a través de mujeres que me han levantado, pero también a través de mujeres que han venido, quizás no con palabras amables, a exhortarme, a señalar las áreas que necesitan ser transformadas en mí. Y permíteme decirte esto, quizás dentro de tu organización o en tu camino, en lo que vas a empezar a militar, vendrán mujeres tan heridas que pareciera que vienen a atacarte a ti, pero sabes que no vienen a atacarte a ti, están peleadas con una lucha que traen internamente. Sé sabia en esos momentos para no engancharte, porque lo que necesita esa mujer son palabras de sanidad, no fuego que le incremente esa furia que trae dentro. Creo que todas las mujeres tenemos una historia que bien puede amargarnos o bien puede impulsarnos a aquello que Dios nos destinó. Y nosotras tenemos que ser esa voz sabia para que esa historia que esas mujeres traen quizás de quebranto puedan ver la gloria de Dios, como aún los peores desiertos y los peores capítulos, si Dios los ha permitido, porque no es que los mande, pero si los ha permitido, sí o sí, siempre serán para bendición suya y de los que están a su alrededor. Y con esto yo quiero decirte que la gran maestra que Dios ha puesto sobre mi vida,
que ha sido un privilegio poder verla caminar, verla andar, escuchar sus enseñanzas, pero sobre todo modelarme a través de su ejemplo, esas grandes enseñanzas. Es además la autora de mis días, la que gracias a Dios tuvo la paciencia y el amor para esperarme durante 8 años a que yo decidiera emprender en esta hermosa industria de las redes de mercadeo. Es mi gran maestra, como sé que es para muchas de ustedes, pero sobre todo creo que ella no se mide por los logros que ha tenido, sino por la cantidad de vidas que ha inspirado. Así que doy gracias a Dios por el instrumento que ella es, no solamente en mi vida, sino en el de esta gran familia que es Inmunotech. Y con ustedes dejo a mi hermosa madre, platino principal, primer mujer platino principal de Latinoamérica, Rosa Ofelia García Pelayo. Pues primer pastora que tiene una audiencia sin duda de más de 500 personas entre Facebook, YouTube. Si solo aquí en Zoom estamos 433. Y si alguien duda de que la mano de Dios está en Inmunotech, nada más observe el mensaje poderoso que va a llegar a tantos líderes religiosos, sin importar si son católicos, testigos de Jehová, cristianos. Como dijo el Papa Juan Pablo II, todos somos ramas de un mismo árbol y servimos al mismo Dios. Si alguien duda de que aquí está la mano de Dios, vean a estas tres mujeres que antes de Inmunotech no conocíamos a nuestros amados esposos. Diseño perfecto para que gracias a Dios, a Inmunotech, nos conociéramos. Y hoy se trata de ti, mujer, porque cuando movemos a las mujeres, movemos a las familias, a las comunidades, a las ciudades, a los estados, a las naciones. ¿Qué hombre no se rinde ante la petición de una mujer, llámese madre, llámese hija, llámese hermana, llámese la amada? Y hoy con este corte de listón de este gran movimiento que va a superar las expectativas nuestras, porque no lo diseñamos nosotros, lo diseñó Dios. Y yo quiero brindarlo en primer lugar a Dios, en segundo lugar a mi Santa Madre, que un 9 de julio partió al cielo, habiendo llegado a este mundo de julio. Y esta mujer poderosa que tuvo el valor de decir sí a 16 hijos que Dios permitió que llegaran de su vientre, que los 16 naciéramos en la misma casa, yo creo que en el mismo colchón, porque había austeridad. Esa mujer valiente que acepta a sus 20 años casarse con un hombre viudo que había tenido 10 hijos y que vivían 6, el mayor de 12 años y la menor de 1 año, 3 días de nacida. Esa mujer que sin salir de su casa siempre aportó a la economía familiar, engordando cerdos, creando gallinas, haciendo palomitas, duros. No faltaba qué se le ocurría hacer desde casa. Esa mujer que trascendió y nos dejó un legado de principios, de valores. Esa mujer que a los García Pelayo nadie nos podrá quitar de la mente, que llegó al cielo y en la primera audiencia que tuvo con Dios le pidió que nos mandara algo a su familia que había quedado en bancarrota, en depresión. Y soy muy bendecida. Hace 8 días en Houston, en la iglesia de los pastores
días en Houston, que la iglesia se llama Cosecha Final. Yo empecé mi participación presentándome como una mujer bendecida que nací con estrella. ¿Cómo no? Si cuando mi padre tuvo sus primeros 10 hijos y se casa con mi mamá, tal vez todo el mundo podía creer, como mi mamá, que iba a tener un hijo, 2, 3, 4, máximo 10. Pero si no hubiera habido 11, no nazco yo. Así que soy un milagro, nací con estrella, soy bendecida, soy consentida, soy una hija de Dios que ha descubierto qué propósito tiene Dios en mi vida y trato de ser fiel al cumplimiento de ese deseo. Y ahí les presento una de las fotos donde estamos el mayor número de familia. Mi padre ya no vivía, yo tenía 22 años cuando él partió. Mi madre ahí está, al lado de mi hermana, la Madre Angélica, que va a cumplir 93 años en septiembre y que tiene 76 de vida religiosa. Y bueno, la verdad es que en la siguiente foto, donde Azul, mi amadísima hija maestra, de verdad, maestra, catedrática, yo soy la que he aprendido de ella. Ahí le llevaba a un festival a su colegio, ella tenía 3 años, estaba en kinder y, y recuerdo cuando tenía ella, yo creo que como 7 años, sabiendo del cine, que era lo que más le había gustado la película. Creo que la película se llama eh, Historia sin fin. Y me dijo, la frase donde dice, cuando lo has perdido todo, no has perdido nada. Cuando has perdido la esperanza, lo has perdido todo. Y hace 15 años creí que había perdido todo porque había perdido propiedades, lo que había construido en 30 años de empleada, en 8 años y medio de hacer un proyecto pseudo de redes de mercadeo. La verdad es que eran ventas disfrazadas de redes de mercadeo. Y perdí mis finanzas, mis propiedades, sentí que perdí lo que yo creía valer, pero nunca perdí la esperanza de que Dios habría de rescatarnos y que habría algún propósito en todo lo que estábamos viviendo. Mis oraciones fueron contestadas. Llega mi hermano, el doctor Ricardo García Pelayo, también quien había estado orando por el momento en que pudiera presentarme esta oportunidad, porque él sabía de nuestra bancarrota. Y generamos una historia que pocos la pueden creer. El doctor Ricardo llega al rango más alto en 7 meses. Yo logro mi rango el diamante, primer diamante en mi segundo mes completo. Y ahí esa foto histórica que fue en diciembre del 2010. Habíamos iniciado, dice que mi conexión está inestable, espero se componga. Habíamos iniciado un 22 de septiembre del 2010 y en diciembre del 2010, ahí es cuando en ese evento, cuando Azul es tocada por Dios para que nos acompañara en este camino de Inmunotech, ahí está mi suegra, mi consuegra de blanco, hoy en el cielo, moviendo hilos para que esto siga mejor que nunca. Mi hermana Carmen de saco rojo en el otro extremo. Y en el centro el doctor Carlos Mendoza y una servidora, los primeros 4 diamantes que hubimos en Guadalajara. Hoy tengo la certeza de que hay más de 1,500 diamantes y los que se sumarán después de este gran movimiento que pretende recordarle a la mujer su valor, recordarle a la mujer que está aquí por un gran propósito,
que lo que esté viviendo hoy, si está viviendo una tragedia económica, si está viviendo enfermedades, que confíe que detrás de un aparente mal siempre, siempre, siempre hay un bien mayor. Y bueno, cuando hablo del diseño perfecto de Dios, es que después de 26 años de viuda, llega a mi vida por recomendación de nuestra queridísima Mona Gil, mi amado esposo, el doctor Eduardo Sholkov, el hombre perfecto para mi vida, para ser el papá de Azul, para ser el nono de Siena Serena, para ser el cuñado, el líder, el maestro. Y le tomo a mi hija la frase de que Emanuel y ella tienen propósitos en común, nosotros también. Y ese lo diseñó Dios, por supuesto. El día de hoy yo te quiero mostrar esta foto de los García Pelayo y familia en una convención hace como unos 7 años. Al terminar nos tomamos esa foto esta foto de la familia. Esa foto fue, la anterior, el 26 de diciembre del 2023. Nos reunimos en casa de la hija mayor de mi amado esposo que vive en Milwaukee. Ahí está sentada ella con sus 2 pequeños, Henry, el primero, Josie, la segunda, y Lío sentado ahí con su tío Ale y su tío Fede. Detrás de Federico, el hijo de mi amado esposo, estoy yo con en brazos. Nasty, el yerno de mi amado esposo, a su derecha, a su derecha, y ahí tenemos a Emanuel, Azul y Siena, las 2 familias unidas. Esto solo lo hace Dios. Como Dios hará el milagro de que este movimiento que hoy inicia y que te vamos a invitar a que formes parte de un WhatsApp donde estaremos la pastora Caro, Azul y yo compartiendo de lo que a nosotros nos ha llevado a vivir esta vida de sueño que hoy vivimos y que como nunca tiene un gran propósito. La última foto que les quiero compartir, porque mi sueño es que todos los que están en esa foto, tal vez yo ya no vaya a vivir cuando todos ellos sean platinos, porque el platino es un proceso y hay una presentación de mi hija que se llama Enamórate del resultado, comprométete con el proceso. Hoy vamos a ir a buscar a hombres y mujeres que se les olvidó que esto es un proceso, que es un camino personal que nadie puede vivir por ti, que si tú aguantas vara y sigues adelante, si tú pones el corazón, si pones inteligencia emocional. Y Azul hablaba de personas que yo tengo una invitada de Tijuana que está descorazonada, se siente defraudada por su línea de auspicio, no quiere saber nada de Inmunotech. Sin embargo, desde el día que yo la contacté, por obras del Espíritu Santo, no me ha cortado, no me ha bloqueado, ahí seguimos y yo confío que las semillas que hoy dejaron sembradas en su corazón y en el de las miles de personas que habrán de ver diferida esta transmisión, que esas semillas tú las abones con amor, que le preguntes a Dios, como dijo Carlos Parra, no le digas a Dios lo que tú quieres de Él. Ahora pregúntale, ¿cuál es tu propósito? ¿Cuál es el fin por el cual me tienes en esta vida? Para que brille como Dios lo ha querido. Yo les agradezco profundamente a los que están conectados por Zoom, por YouTube, por Facebook. Les agradezco profundamente a los que al terminar se van a conectar a ese chat de WhatsApp que lo compartirá Néstor en Vive tus Sueños hoy.
Gracias, Néstor, por siempre aceptarnos todas nuestras propuestas. Este evento nació el jueves pasado en la iglesia Cosecha Final. Fue tan hermoso lo que ahí vivimos, que no podíamos quedarnos las mujeres y los hombres espectadores que lo vivieron con ello. Teníamos que compartirlo a todos ustedes y pedimos la gracia, el favor, la bendición de Dios para que esta sea la respuesta a esa pregunta que muchos que llegaron de forma flash al oro, al diamante ejecutivo y digan, ¿qué pasa? ¿Por qué me siento estancado? Confiamos que a partir de hoy se abran los cielos, se derramen las bendiciones y que empieces a vivir felizmente el propósito que Dios tiene en tu vida. Les mandamos un gran abrazo y esperen la próxima transmisión. Un beso grande.